tema, discipulando a la iglesia, y espero que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. La palabra discípulo, según el diccionario Pequeño Larousse, quiere decir persona que sigue las enseñanzas de un maestro. Y bíblicamente, hermanos, discípulo es aquel que aprende de Cristo y de su palabra. Según un diccionario que es de los mejorcitos que circulan por ahí, de la editorial Océano, aquel diccionario famoso de sinónimos y antónimos, dice que discípulo es alumno, cadete, escolapio, novato, aprendiz, escolar, oyente, prosélito, estudiante, adepto y seguidor. Cuando una persona acepta al Señor Jesucristo, debe de afirmarse como un discípulo, hermanos. Tenemos que ser discípulos de nuestro Maestro. En este momento voy a estar hablando de la importancia o del beneficio de ser un discípulo. El verso que leímos, Mateo 5:1, nos habla de dos grupos. Nos habla de la multitud, que pudiéramos decir, la multitud es el montón. Pero nos habla de los discípulos, que pudiéramos decir grupo selecto. Y ya el verso 2 que no leímos, dice cuando habla de los discípulos, que abrió su boca y les enseñaba. Porque discípulo es aquel que aprende, y el montón a veces va porque se oye bonito, porque le gusta, porque va a ver qué hay, pero el discípulo va a ver qué aprende. Amén. Aleluya. ¿A cuál de estos grupos le gustaría pertenecer? ¿Al montón, que sería la multitud, o al grupo selecto, que serían los discípulos? O bien, ¿a cuál grupo pertenecemos en la actualidad? Aleluya. Mateo 28:19, este trozo bíblico nos dice que el deseo de nuestro Señor Jesucristo era tener discípulos, ir y hacer discípulos. Ahora, ¿a quién le dice eso? A sus discípulos, porque el discípulo aprende para luego enseñar a otros lo que aprendió él. Amén. Pablo le decía a Timoteo: lo que has oído de mí, enseña o encarga a otros. Eso es muy interesante, hermanos. Amén. Cuando nosotros vemos esa perspectiva bíblica, lo menos que podemos hacer es aprender cada día para luego buscar a quién enseñamos lo que nos han enseñado a nosotros. Eso lo hemos hecho mi esposa y yo ya por más de 25 años, y como resultado es que hay más de una docena de iglesias por ahí, porque la gente aprende y luego va y enseña lo aprendido a otros. Y esto es maravilloso, hermanos. Discípulo, grupo selecto, seguidor, el montón. El nuevo creyente debe de impregnarse de la presencia de Dios, pero también de la palabra. Amén. Hay gente que es muy espiritual, pero no conoce absolutamente nada de la palabra, no conoce nada de Dios, y por lo tanto no puede dar razón de su fe. Pero cuando alguien conoce un poco de Dios y empieza a compartirlo, a proclamarlo, la gloria de Dios desciende y se reproduce, porque la palabra de Dios nunca volverá vacía. Bendito sea el Señor. En 1 Pedro 2:2 dice que debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hermanos, mi esposa y yo tuvimos 3 hijos. Y cuando tenemos hijos aprendemos a ser padres. Y aprendemos a entender a nuestros hijos. Y yo no comprendía por qué ellos lloraban si tenían un ardor o comezón, o
si tenían hambre. Yo decía, ¿por qué no? Un lloro chillón, hambre. Un lloro agudo, se siente sucio, quiere bañarse. No, simplemente grita. Y amados hermanos, yo trataba de aprender cuándo era cuando tenían hambre y cuándo era cuando sentían que les calaba, a lo mejor el pañal usado ya. Pero nunca me pude dar cuenta. Lo que sí me di cuenta es que cuando tenían la teta y yo se la sacaba de la boquita, lloraba pero muy fuerte y me miraba con unos ojos como diciendo, ¡presta acá! ¡Esa hamburguesa es mía! De manera entonces que si nosotros deseáramos como un niño recién nacido la leche espiritual y no dejáramos que nada ni nadie nos quitara el pan que descendió del cielo, Amén. que nadie nos quitara, amados hermanos, la palabra de Dios que es nuestro pan espiritual, le aseguro que seríamos creyentes robustos, con un buen crecimiento para la gloria de Dios y beneficio de los que nos rodean. Haciendo esto, el recién nacido va a crecer en conocimiento, pero también va a crecer espiritualmente y será un discípulo firme en la palabra, dispuesto a enseñar también a otros. Alguien que crece firmemente en la palabra, lo único que tiene en mente es alcanzar a otros. Llevar el mensaje de salvación a otros, compartir lo que tiene. Hermanos, a veces tenemos algo y repartimos y nos quedamos sin nada, pero cuando se trata de repartir, de compartir, de enseñar, de esparcir el mensaje, entre más lo hacemos, como que sentimos que tenemos más a Dios en nosotros. Amén. Entre más compartimos la fe, sentimos como que tenemos más fe. De manera entonces que si quieres ser robusto en la palabra del Señor, aprenda a gritar a los cuatro vientos lo que Cristo hizo con su vida. Amén. Yo considero que lo más importante, el mensaje más fuerte que podemos dar es nuestro testimonio. Los primeros 4 o 6 años de mi vida como cristiano, yo siempre que iba a algún lugar daba mi testimonio. Y de hecho para eso me invitaban, para dar el testimonio. Yo fui salvo el 9 de junio del 87 en una cárcel. Luego salgo, me voy a la iglesia de donde iban los hermanos que me hablaron allí en la cárcel. Y cuando llego a la iglesia, miren, aquí está el joven que salió de la cárcel. Que el joven que salió de la cárcel nos dé el testimonio. Que el joven que estaba en la cárcel vaya a la cárcel a predicar. Y las 7 misiones de la iglesia siempre me invitaban a dar el testimonio. Y en la plaza de toros, todo el verano, el pastor hacía cultos en la plaza de toros y más de 2 o 3 veces al año que el hermano Félix dé su testimonio. De manera entonces que a donde quiera que yo me paraba los primeros años era el testimonio. Siempre fue eso, hermanos. Después empecé a aprender otras cosas y hermanos, vamos haciendo otras cosas. Ahora en abril voy a ir a Chihuahua, a Juárez, y me invitó un pastor que casi siempre me invita cuando ando por allá. Y me dice, hermano, en abril que venga, no queremos que nos predique, queremos que nos dé su testimonio, como en aquellos años, cómo vivía en la calle, debajo de los puentes, cómo era que continuamente, todo, al menos todo lo que era y lo que es ahora en el Señor. Y cuando él me dice eso, yo me doy cuenta que han pasado los años y sí mencionamos lo que Cristo hizo, pero ya no lo tomamos en lugar del mensaje como al principio. En Juan 8:31, cuando leemos ese pasaje, hermanos, aquí al candidato a discípulo se le pide una disciplina de permanencia, porque un discípulo de Dios debe de tener disciplina de permanencia. No es que hoy está aquí y mañana quién sabe. No es que hoy está bien gozoso y mañana tiene cara de limón. Tiene que permanecer. Y permanecer en la palabra. Si se establece fidelidad en la palabra, se llegará a ser discípulo. Si no, no. A mí
permanecer en mi palabra. O sea que no importa si eres mexicano o judío, lo importante es que permanezcas en la palabra. No importa mucho que hayas creído en Jesús si no permaneces en la palabra. Pero si creíste en Jesús y permaneces en la palabra, serás verdaderamente discípulo del Señor. Mateo 28:20. Aquí encontramos la labor de un discípulo. El discípulo debe de aprender y guardar lo que Cristo mandó o enseñó. Así es. Sabiendo que al hacer esto el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay gente que dice, aún dentro de las iglesias, no sé por qué Dios me ha abandonado. De plano Dios ya se olvidó de mí. Y cuando yo oigo esas expresiones me doy cuenta que esa persona no está viviendo una relación permanente con el Señor. Y segurito, cuando alguien está diciendo eso, nos está gritando, ¡hey, no estoy buscando del Señor! ¡Hey, no estoy guardando la palabra! Porque ahí dice, en Mateo 28:20, que si nos enseñan lo que Cristo mandó y lo ponemos por obra, el Señor estará con nosotros todos los días, aunque no tengamos trabajo. Y si no tenemos trabajo, no tenemos dinero. Y si no tenemos dinero, no hay pipirín. Si no tenemos dinero, va a haber problemas para pagar los servicios. Y no le quiero hablar de la escuela ni de otras cosas porque olvídese. Pero si guardamos con mucho esfuerzo y dedicación lo que vamos aprendiendo cada día de Dios, la plena seguridad es de que Dios estará con nosotros, aún cuando haya crisis en nuestras vidas. En días pasados estuve muy mal, de repente me puse bien malo. Casi soy enemigo de los doctores. Hermanos, tuve que ir 4 veces porque sentía que de un momento a otro me moría. No podía resollar bien, no podía caminar, en fin, tenía tantas complicaciones, hermanos, hasta para caminar. Qué terrible es estar en una situación de enfermedad. Nos debilita, nos tumba en cama. Pero qué maravilloso es que cuando tenemos una relación con el Señor, le decimos, Señor, no sé qué está pasando. Yo sé que tienes el poder de sanarme, pero a lo mejor me quieres decir algo. Hazme sensible a tu dirección. Hazme sensible para saber qué es lo que está pasando con mi vida. Amados hermanos, cuando vamos poniendo por obra la palabra de Dios, debemos de tener la plena seguridad de que Dios está con nosotros. ¿Lo sintamos o no lo sintamos? Parece que nadie lo ve en nosotros, pero nosotros tenemos la plena seguridad que ahí está. Amén. Nadie puede creer que Dios está con nosotros con esos problemas que nos visitan, pero si el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, ¿qué importa lo que la gente piense? Si Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Santiago 1:22, ese pasaje bíblico de Santiago 1:22 explica que debemos de hacer o practicar lo aprendido. Porque si no ponemos por obra lo que vamos aprendiendo, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, hermanos y hermanas, engañar a otros es malo, pero engañarnos a nosotros mismos de plano no tiene nombre. ¿Sí o no? Y ahí dice en Santiago 1:22, si no ponemos por obra lo aprendido, nos engañamos a nosotros mismos. Qué terrible situación estar en esa forma de vida, hermanos. Ahora, yo quiero decirle algo. ¿Cómo nos engañamos a nosotros mismos? Es muy fácil. La Biblia dice que sin santidad nadie
tremendo es esto, hermanos. Un discípulo es aquel que aprende y pone por obra lo aprendido. El discípulo establece compañerismo con otros creyentes. Somos discípulos de Cristo y tenemos que buscar y cultivar el compañerismo entre otros coiguales. Amén. Entre otros que han tenido la misma experiencia con Dios como nosotros. Amén. Sabiendo que el cuerpo de Cristo, hermanos, no es un solo miembro, sino muchos. Alguien podrá decir, es que yo soy muy espiritual, es que yo he crecido mucho en el conocimiento de Dios, es que yo he hecho largos ayunos, es que yo he leído la Biblia muchísimas veces. No, yo ya no necesito de nada ni de nadie. Yo soy el cuerpo de Cristo. ¡Ey, espérate! Es cierto que todos y cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, pero individualmente no somos el cuerpo de Cristo. Amén. Somos parte de, pero no el cuerpo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ahí en 1 Corintios 12:14 dice que debemos de saber que el cuerpo no es un solo miembro. Podrá saber mucho y podrá tener 30, 40, 50 años de creyente, pero no es el cuerpo, porque el cuerpo del Señor, la iglesia, no es un solo miembro, sino muchos. Amén. 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 Y todos los miembros se deben de preocupar unos por otros. Amén. Eso es muy interesante. Y se encuentra en 1 Corintios 12:25. Todos los miembros se deben de preocupar unos por otros. Si usted se da cuenta que alguien no faltó, no diga, ojalá que el pastor vaya y lo visite. No, vaya usted. A lo mejor el pastor no se dio cuenta, pero usted se dio cuenta porque Dios quiere que usted ejercite sus dones. Gloria a Dios. Que cada uno de nosotros nos preocupemos unos por otros. Y la labor del pastor sería vigilar que todos nos amemos, que todos nos visitemos, que todos nos alentemos, que todos llevemos mutuamente las cargas los unos de los otros. Y eso será formidable para que el desarrollo pastoral no sea tan pesado en los lomos de un hombre, en los lomos de un solo varón de Dios, sino en toda la congregación. Amén. Aleluya. Primera de los Corintios 12:27. Hermanos, ustedes y yo somos el cuerpo de Cristo. Unámonos pues y caminemos juntos, porque somos un solo cuerpo. Ahí en 1 Corintios 12:12, hermanos, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo. Somos muchos, pero componemos un solo cuerpo. La iglesia del Señor. Amén, amén. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Vivamos pues y actuemos como tal, ya que todos nos necesitamos. La iglesia es un compañerismo. Hace años usaba mucho la palabra coinonía. Pues tenemos que desarrollar eso. Primero de los Corintios 12, del 15 al 16, si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, nada más por eso no será del cuerpo. Imagínese al pie diciendo, yo quiero ser mano, y si no soy mano, mejor me voy de la congregación. Hay gente que piensa de esa manera. Si en las elecciones para el próximo año no queda una directiva, me voy. Uno se diga con los músicos, hermanos. Si no quedo en tal lugar, me voy, que acá hasta hay otros pastores que me han ofrecido el púlpito para cantar. Imagínense nada más, si dijera el pie porque no soy malo, no soy del cuerpo, nada más por esas chipileces ya no será del cuerpo. ¡Ay, Dios! Si dijera la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, nada más por eso no será del cuerpo. Primero Corintios 12:17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría la nariz? O sea,
el oído, ¿verdad? La oreja. Si todo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato, la nariz? Imagínese nada más que todos fuéramos miembros y no hubiera pastor. Ahí cerca de donde estamos hay una iglesia que no tiene pastor y oiga, es un vil desorden. No le hacen caso al encargado porque dice, pues tú no eres pastor, no tenemos pastor. Pero tenemos que aprender a someternos a quien tiene la autoridad. Amén, hermanos. Tenemos que aprender porque él tiene un cargo de llevar a cabo las reuniones mientras de que viene un pastor y se haga cargo ahí en ese lugar. Entonces, esto es muy interesante. Qué interesante es darnos cuenta que todos somos importantes dentro de la iglesia del Señor. Todos somos importantes. En la iglesia del Señor hasta lo que no sirve, sirve. De veras, hermanos. Para entender esto tenemos que leer primero los Corintios 12:21. Todos somos importantes dentro del cuerpo del Señor. Hay gente que no dirige, que no testifica, que no canta, nada, pero le gusta orar. Y eso hace que haya una atmósfera espiritual, que la gloria de Dios nos visite en cada reunión. Hay otros que son muy tímidos y nunca hacen nada, pero siempre están aportando con sus finanzas. Y eso ayuda para que la obra del Señor siga adelante. Me gustaría que tengan en mente siempre, primero los Corintios 12:21, para darnos cuenta de lo interesante que es darnos cuenta que todos somos importantes dentro de la iglesia. La Biblia dice que por todos murió el Señor, porque Él nos vio a todos importantes. A Él nos vio a todos y dio su vida por todos nosotros. Eso está en 2 Corintios 5:15. Y por todos murió para que los que viven para sí ya no vivan así, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué interesante es esto, hermanos. Requisitos para establecerse como discípulos dentro del ministerio de la iglesia. Tenemos que involucrarnos dentro del quehacer de la iglesia. Hay mucho que hacer. La visita, el aseo, el canto, la música, la visitación, tantas cosas que hay que hacer. Nomás arrímese al pastor y dígale, pastor, ¿en qué le puedo ayudar? En lo que sea. No le digo que se va a arrepentir, pero sí se va a dar cuenta que hay mucho que hacer en la obra del Señor. Muchísimo que hacer. Lucas 14:33. Al leer este trozo bíblico nos damos cuenta que se pide una renuncia totalitaria a todo aquel que quiera ser discípulo del Señor. Una renuncia totalitaria. Amados hermanos, si queremos ser discípulos, tenemos que renunciar a todo lo que poseemos, que sea un estorbo para una entrega genuina a nuestro Señor. Aquí no se puede ser discípulo si tenemos la lengua muy larga. No se puede ser discípulo si tenemos dos mujeres. Acuérdense que el camino es angosto, no cabemos con dos. No, así son chinitas. No, olvídense, no hay mañas. Entonces tenemos que aprender que para ser discípulos del Señor debe de haber una entrega totalitaria a todo aquello que nos pueda apartar del Señor, de su palabra. Si no se paga ese precio, no se podrá ser discípulo, pero si se paga ese precio, Dios nos recibe con los brazos abiertos. ¿Valdrá la pena dejarlo todo y seguir
Me agregaron ahora ahí al Face una foto de un hombre llorando frente a 3 cuerpos. Y decía, el hombre que llora frente a esos 3 cuerpos muertos es un pastor de un país del Medio Oriente. Él se encontraba fuera de su casa predicando por ahí en los alrededores, y cuando regresa a su casa encuentra que habían matado a sus 3 hijos. Y la gente le pregunta, Señor, ¿va a seguir hablando de Cristo después de lo que le pasó? ¿Usted qué hubiera contestado? No, voy a comprar una pistola y voy a matar a esos que mataron a mis hijos. Porque humanamente esa sería la reacción, ¿sí o no? Pero él dijo, no, ahora más que nunca hablaré por donde vaya que Cristo es el Señor. Lo serviré con todo mi corazón. Amados hermanos, ¿valdrá la pena dejarlo todo y servirlo a Él? Quiero dejar esta ilustración. Gandhi no fue cristiano. Y Gandhi fue un personaje que sobresalió a nivel mundial. Tuvo cargos no solamente en su nación, sino en todo el mundo. A nivel mundial se destacó. Pero cuando estaba en la cúspide de su vida, cuando tenía éxito por todos lados, él tuvo un encuentro espiritual. Él tuvo un despertamiento espiritual y se aleja de la vida pública y se va por allá a la meditación y se entrega a eso. Pronto sus trajes de casimir se empezaron a envejecer, sus zapatos Ford Shell se empezaron a acabar, y entonces ya tenía toda su ropa ajada, vieja, destruida, y un día que ya andaba muy mal de su ropa, alguien le dijo, Señor, tape su desnudez con esto, y le dieron una sábana blanca. Y ahora si vamos y compramos una estampilla de Gandhi, vamos a ver a un hombre morenito, muy delgadito, nomás con un trapo así que se tercia en el cuerpo. Pues dice por ahí los biografistas de este personaje que un día, hermanos, había una reunión de cúspide mundial cerca donde vivía Gandhi. Y cuando salían a un receso aquellos hombres importantes a escala mundial, ven que viene un hombre parecido a Gandhi, y uno le dice al otro, oye, ahí viene Gandhi. ¿Qué va a hacer Gandhi, ese andrajo de humano? Gandhi es un hombre culto y respetado, bien preparado y elegante. Ah, de veras, ¿verdad? Pero como ellos iban hacia allá y este Gandhi venía hacia acá, se encontraron de frente, y para su asombro se dan cuenta que aquel hombre que prácticamente venía en harapos, solo con un trapo blanco terciado en el cuerpo, sí era Gandhi. Y le dicen, ¿qué te pasó, compañero? ¿Sabes que podemos abogar por ti para que retomes cuadro con nosotros? Y Gandhi le dice, no me pasa nada. Ahora más que nunca estoy mejor, en la mejor etapa de mi vida. Pero ¿cómo? Mira, andas casi descalzo. Mira la ropa que traes. Y Gandhi dice, es que yo lo tengo a él. Gandhi, ¿quieres que hablemos por ti para que vuelvas a tu puesto? Y Gandhi dice, no, porque yo lo tengo a él y en él no me falta nada. Aleluya. Amados hermanos, Gandhi dejó una vida de cúpula para ser alguien por ahí. Y dice el biografista que Gandhi sobresalió porque siempre que iba a hacer algo decía, ¿qué hubiera hecho Cristo en mi lugar? Si Cristo estuviera en la encrucijada que yo me encuentro, ¿cómo actuaría Cristo? Y leía los evangelios muchísimas veces y se dio cuenta que él tenía que actuar como Cristo.
disposición de ser corregidos. ¿Cuántas veces me he encontrado yo a pastores que son encasillados sencillamente porque son más chicos espiritualmente que otros miembros de la iglesia? Un día escuché a unos miembros de una iglesia que le decían al pastor: ¿usted qué nos va a enseñar? Si tenemos el doble de tiempo que usted en los caminos del Señor. Amados hermanos, no es el tiempo, es la entrega. Cuando la Biblia habla de ancianos, no habla de viejos encorvados y canosos o pelones, habla de gente anciana que se entregó a que su vida fuera guiada por el Señor. Amén. Aleluya. El requisito de la mansedumbre debemos de aprender con humildad, teniendo en cuenta que somos discípulos. Amén. El discípulo no es soberbio, ni altivo, ni orgulloso. ¿Cómo nos cae una gente que es arrogante, altiva y orgullosa y soberbia? Podremos ser muy cristianos, pero una persona con esas características, si es que se le puede llamar características, a todo mundo le caen mal. Al único que le cae bien es al diablo. ¿Sí o no? El requisito de la obediencia. Allá en 1 Samuel 15:22, cuando leemos esta porción bíblica y sagrada, nos damos cuenta que lo más importante en el reino de los cielos es la obediencia. Amén. ¿Sabían ustedes que Pablo trataba a la iglesia como si fuera un grupo militar? Y no solo él, Moisés también. En la antigüedad se conocía a Dios como Jehová de los ¿qué? Ejércitos. De los ejércitos, como decir el general de los ejércitos. Y amados hermanos, Pablo decía que como hijos de Dios, como discípulos del Señor, debemos de aprender a sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Qué interesante es eso, hermanos. Amén. Y según la milicia, tan noble es mandar como obedecer, y mandará mejor quien mejor sepa obedecer. Amén. Un día yo era pastor ya por 10 años, y llegó un joven de esos que tienen apariencia de muy sabios, que son blancos, que tienen ojos claros o azules, y me dijo: hermano, ¿cómo le hizo usted para ser pastor? ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto pagó para que le dieran su credencial de pastor? ¿Y cómo le hizo? Pues no, nomás obedeciendo. No, mire, venga. No hay nadie en la iglesia. Acá entre nos, de hombre a hombre, dígame la verdad. ¿Cuánto pagó para que lo hiciera pastor? Nada. ¿Y no cómo le hizo? Pues nada más obedecí. Nada más obedecí. Porque tan noble es mandar como obedecer, y mandará mejor quien mejor sepa obedecer. Aunque sea prieto, así como yo, muy laburerote, si usted obedece, va a ser de bendición para otros. Amén. Amén, hermano. Podrá estar güerito y de ojos claros o azules, pero si no obedece, el diablo le va a aplaudir y le va a decir: vente, vámonos, que acá tengo un refugio que se llama el lago de fuego y azufre. ¿Verdad? Amados hermanos, allá en Samuel 15:15, si leemos todo ese capítulo nos vamos a dar cuenta de algo. Pero ya en el 15:15 a Samuel se le encuentran cosas grandes: lo mejor del ganado, el oro, todo lo bueno, lo mejor y lo más sustentable lo tenía este personaje en 1 Samuel 15:15. Y cuando lo descubren, oye, ¿qué es eso que se oye? Son ungidos de vaca. Oye, ¿y esos lingotes de oro? ¿Y qué es lo que dice Samuel? Trata de que tu respuesta sea muy espiritual. Lo mejor de lo mejor lo trajimos para ofrecerlo en sacrificio a nuestro Dios. ¿Verdad que suena como muy espiritual? ¿Verdad que suena como que está en palabras de
Y ya él agarró lo mejor y cuando lo descubre, trata de hacer saber que era para Dios, cuando en realidad no. Porque no informó lo que traía hasta que fue descubierto. Al analizar estas instrucciones bíblicas, nos damos cuenta que lo más importante en el reino de los cielos es la obediencia, hermanos. Si el discípulo deja de aprender, sencilla y automáticamente dejará de ser discípulo. Quiero terminar con un brevario pedagógico, hermanos. Número 1, si este día no aprendo nada, será como si este día no hubiera vivido. Número 2, si no leo, me aburro, me hago ignorante. Número 3, si dejamos de aprender, dejaremos de ser discípulos. Número 4, aprende y sabrás. Número 5, si hoy aprendo, mañana podré enseñar a otros. Número 6, si hoy soy maestro es porque ayer fui aprendiz. Y número 7, si hoy dejamos de aprender, mañana dejaremos de enseñar. Y número 8, como me gusta, cuando el discípulo está dispuesto, aparece el maestro. Porque Dios quiere disposición humana para él poder trabajar como trabaja el alfarero con el barro, cuando lo tiene en sus Amén. manos. Aleluya. Cuando el discípulo está dispuesto, aparece el maestro. Pudieras ponerte de pie, iglesia puerta del cielo, y decirle al Señor: aquí está un discípulo. Quiero aprender, quiero ser corregido, quiero ser enseñado. Pidamos a Dios una actitud de humildad y de aprendizaje. Pidamos al Señor con humildad que nos moldee como Él quiera. Porque si Dios trabaja en nosotros, seremos alguien en la vida. Pero si no hace Dios nada en nosotros, seguiremos siendo unos donadie. Pero en Cristo somos más que vencedores.